Paso a vosotros, hermanos y amigos, el pastor Gamaliel transmitiendo desde Mexicali, Baja California, con el tema: el fundamento de la iglesia es una piedra. Repito, el fundamento de la iglesia es una piedra. Estoy haciendo énfasis en el singular. Esto nos lo dice Isaías 28:16 y lo vuelve a reiterar Jesucristo cuando dice: he aquí que tú eres Pedro, y sobre esta piedra, esta no son muchas piedras, no son un grupo de piedras, sino esta piedra, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Este verso de Mateo 16:18 ha sido controversial porque los católicos interpretan, o el magisterio católico interpreta, sobre Pedro y sus sucesores. Habla de un singular y ellos se inventan o le añaden sucesores en plural. Todos los papas que llevan hasta el día de hoy. La Iglesia Luz del Mundo hace lo mismo, porque el texto dice sobre esta piedra, no es un grupo de piedras, no son todos los individuos que a ellos se les antoje, sino que dice sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ellos dicen no es sobre Pedro, pero significa sobre el apostolado. Bueno, pero Pedro y Juan y otros son otras piedras, cada uno de ellos es piedra, incluso cada creyente es piedra. Pero el texto no dice sobre este grupo de piedras, sino el texto es claro, sobre esta piedra. Entonces, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo está edificada sobre una piedra. El fundamento de la iglesia no es un grupo de piedras, sino una piedra, la cual es Cristo Jesús. Voy a comentar brevemente sobre Mateo 16. Hermanos, vamos a comentar sobre cómo Jesucristo emplea el nombre de Pedro y el sobrenombre de Pedro. Vamos a explicar qué tiene que ver Pedro en el asunto. Vamos a explicar esta frase que dice: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella o contra la iglesia. He oído la interpretación católica: las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Ellos dicen: la iglesia nunca dejó de existir por la sucesión de papas, los padres apostólicos y luego los papas, y por eso nunca el infierno pudo o el diablo no pudo. No se refiere a eso el texto. También he oído interpretaciones entre nosotros, y lo voy a mencionar con el debido respeto, maestros que yo tuve que me enseñaron que las puertas no atacan y que las puertas no prevalecerían. Significa que nosotros vamos a atacar las puertas del infierno para sacar a los que están encerrados ahí. No. El texto se refiere a las puertas del Hades, o se refiere a la muerte. Se refiere simplemente: todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El Hades no podrá retener a mi iglesia. Eso se refiere. Pero vamos a verlo nosotros despacio. Y quisiera primero ir al texto de Isaías capítulo 16. Esto es un resumen. Ya vimos este tema con el hermano Gilberto, su esposa, y estaba también aquí el hermano Ornelas de Colima. A todos los que les interesa el tema pueden buscar en YouTube los videos, el A y el B, o el 1 y el 2. El fundamento de la iglesia de la luz del mundo se derrumba, porque hicimos la comparación entre el fundamento que es Cristo y que no se derrumba, a cuando alguien se fundamenta en papas o en apóstoles o en profetas, y hicimos la comparación, ¿no? Bueno, aquí voy a terminar de comentar el tema, detalles que no logramos abarcar en aquella vez. Y entonces leamos en Isaías 28:16, que es la base
que los apóstoles citan para el tema. Jesucristo mismo citó y citó también un salmo. Pero el profeta Isaías, capítulo 28, profetizó de esta roca. Dice: por tanto el Señor Jehová dice así: he aquí que yo fundo en Sión una piedra, piedra de fortaleza, de esquina, de precio, de cimiento estable. Dos puntos: el que creyere, no se apresure. Mira, podemos desmenuzar rápidamente el texto. Número 1, es Dios mismo el que funda la piedra. Número 2, no son muchas piedras, es una. He aquí que yo fundo en Sión una piedra. Esta una piedra o esta piedra singular tiene varias características. Es de fortaleza, de esquina, de precio, de cimiento estable. Finalmente, la piedra interactúa con los demás seres humanos. La piedra tiene contacto con ellos por medio de la fe o por medio de la incredulidad. Solamente hay dos cosas que podemos hacer con esta piedra: creer o no creer. El profeta dijo: el que creyere, no se apresure. Para que nuestra comprensión se abra, vamos a pedirle a don Carlos, fiel ayudante, para que nos lea Isaías 28:16 en diferentes versiones de la Biblia. A ver, don Carlos. Isaías 28:16. Bla. Por tanto, así dice el Señor Dios: he aquí, pongo por fundamento en Sión una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada. El que crea en ella no será perturbado. DHH. Por eso, el Señor dice: voy a poner en Sión una piedra escogida y muy valiosa, que será la piedra principal y servirá de fundamento. El que tenga confianza, podrá estar tranquilo. Bla. Por tanto, así dice el Señor Dios: yo pongo por fundamento en Sión una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada. El que crea en ella no será perturbado. NBB. Pero el Señor Dios dice: miren, estoy poniendo en Sión una piedra como fundamento. Es de gran belleza y probada en su resistencia y rectitud, muy segura para edificar sobre ella. El que crea jamás tendrá que huir otra vez. NTV. Por lo tanto, esto dice el Señor soberano: miren, pongo una piedra de cimiento en Jerusalén, una piedra sólida y probada. Es una preciosa piedra principal sobre la cual se puede construir con seguridad. El que crea jamás será sacudido. Por eso dice el Señor omnipotente: yo pongo en Sión una piedra probada, piedra angular y preciosa para un cimiento firme. El que confíe no andará desorientado. CST. Por eso dice el Señor omnipotente: yo pongo en Sión una piedra probada, piedra angular y preciosa para un cimiento firme. El que confíe no andará desorientado. PDT. Por eso el Señor Dios dice esto: miren, colocaré una piedra de fundamento en Sión, piedra probada, principal, valiosa, un cimiento firme. El que confíe no se inquietará. BLP. Por eso, así dice el Señor Dios: voy a poner una piedra en Sión, una piedra resistente, una valiosa piedra angular, firme, que sirva de base. El que crea no se tambaleará. BLPH. Por eso, así dice el Señor Dios: voy a poner una piedra en Sión, una piedra resistente, una valiosa piedra angular, firme, que sirva de base. El que crea no se tambaleará. RBA 2015. Por tanto, así ha dicho el Señor Dios: he aquí que yo pongo como cimiento en Sión una piedra probada. Una preciosa piedra angular es puesta como cimiento. El que crea no se apresure. RBC. Por eso Dios el Señor dice así: miren esto. Yo he puesto en Sión, por fundamento, una hermosa piedra angular, probada y de cimiento firme. Quien se apoye en ella, no se tambaleará. Bueno, ahí están las características de la piedra. Y vamos a darle voz aquí a mi hermano Gilberto, porque él me va a ayudar con los comentarios. Ahí, si se acumulan, pues él los va a leer. A ver, hermano Gilberto, saluda. ¿Y qué te pareció el tema? Lo estamos aquí repasando de nuevo, pero ahora en Facebook y con otros puntitos que no logramos abarcar. Te escuchamos. Saludos, buenas noches.
a todos, Dios les bendiga. Pues un tema muy importante, es la base de toda creencia, debe de ser la base para toda creencia en Jesús, porque pues por Él tenemos vida ante Dios, ¿verdad? Es el único mediador, el único que nos puede llevar a Cristo. Entonces, no perdamos el tiempo en buscando otras opciones de salvación, entre comillas. Cristo es el único ser que nos puede llevar ante Dios. Eh, Ningún humano, ninguna persona tiene ese poder que es único para Jesucristo. Saludos. Gracias, hermano, gracias por tu apoyo en el programa. Miren, hermanos, es bien interesante leer las diferentes versiones de la Biblia, porque mira, el profeta está profetizando que Dios mismo pondrá una piedra en Sión. En el momento en que lo habla no ha llegado la piedra, está hablando de Jesucristo, por supuesto, pero te da unas características que ya estudiando la vida y la obra de nuestro Señor Jesucristo te vas a dar cuenta que algunas de estas características se aplican en diferentes tiempos proféticos. Por ejemplo, cuando dice, y mira, te voy a poner aquí para que me acompañes en las diferentes versiones de la Biblia. Te voy a acercar un poquito más, dice, por tanto así dice el Señor Dios. He aquí pongo por fundamento, quiero que anotes la palabra por fundamento en Sión una piedra. El fundamento no está formado por muchas piedras, no está formado por profetas, por apóstoles, no. Dios dice que el fundamento, o lo que te está poniendo por fundamento, es una piedra, una. Aquí está, no es una sucesión de papas o apóstoles vivos, sino una piedra es el fundamento. Y luego te dice una piedra probada. A ver, probada. Hermano Blasto, si tú descubres, si tú quieres hacer una casa y vas a poner una piedra de fundamento, ¿vas a escoger una piedra que se desmorone o vas a escoger una piedra probada? Y yo te pregunto, ¿cómo se prueba una piedra? Porque aquí dice probada, ¿no? Tenemos que entrar en detalles para entender que Jesucristo fue probado. No está diciendo ya lo probé, no. La Biblia dice que fue tentado por el diablo, tuvo que vencer al diablo, tuvo que humillarse a sí mismo. Y cuando obedeció hasta la muerte y muerte de cruz, el Padre lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces, pero tuvo que pasar la prueba, creo que todos sabemos, hermano Blasto, no sé qué tan albañil seas, yo soy mucho menos que tú, pero con una serie de marrazos se va a saber si la piedra está viva o está muerta. Sí, es la piedra la mejor para cimentar, pues es la piedra de río. Porque la piedra que está en el cerro es más porosa. Y, y Jesucristo es una piedra de río porque viene rodando y está probada por tanto rodar, por tanto venir dando vueltas en el mismo río, tantos golpes, tanto accidente que tuvo al rodar en el lecho del río. Está probada porque todavía no se ha quebrado esa piedra y nunca se quebrará. Y esa es la piedra que se usa para un cimiento, para que quede firme con esa piedra. Sí, es lógico que no vamos a poner una piedra que se desborone, una piedra porosa,
Por eso dice, esta piedra es una piedra probada. Y luego cuando dice angular, ahí está hablando de otro aspecto. Está hablando de la colocación en la piedra angular, y creo que esto cualquier albañil lo sabe. La piedra angular se refiere a la que te va a dar la pauta, la que te va a dar en ángulo de 90 grados, por supuesto. En cierta forma es simbólica porque un edificio tiene más piedras o más ángulos, son 4 ángulos, pero cuando dice angular se refiere a la principal, a la que te va a dar la pauta, a la que te va a dar la medida, el punto exacto de donde todo el edificio va a partir. No crean que yo esto lo invento, sino que lo vemos, por ejemplo, en la versión que estamos leyendo dice angular, y fíjate cómo dice la otra versión cuando habla del mismo punto. Por eso el Señor dice, voy a poner en Sión una piedra escogida. Escogida aquí equivale a probada, o sea, ya la probé, no agarré cualquier cosa. Y luego dice, y muy valiosa, y luego dice, que será la piedra principal, es decir, angular. Aquí es valiosa, es preciosa, acá está el otro adjetivo. Y luego dice, y servirá de fundamento. Y el fundamento en esta versión aparece en primer lugar, por fundamento. Pero aquí me estaba yo refiriendo a la expresión angular, que significa que es la piedra principal. No es la única, pero es la que manda a las demás. Es la que le da la pauta a las demás, de ahí se toma el hilo y todo esto, ¿no? Otra versión dice, por tanto, Dios, así dice el Señor Dios, yo pongo por fundamento en Sión una piedra, todas concuerdan que siempre se habla de una, no de varias, probada, angular. Bien. Acá dice, miren, estoy poniendo en Sión una piedra como fundamento, es de gran belleza, probada en su resistencia. Fíjense que aquí no es un verbo del pastor Gamaliel, sino producto del estudio de la Biblia, probada en su resistencia y rectitud. Órale, qué bonito. Muy segura para muy segura para edificar sobre ella. Déjenme buscar la siguiente versión y dice, por eso así dice el Señor Dios, voy a poner una piedra en Sión, una piedra resistente, una valiosa piedra angular. Angular es como principal, firme, que sirva de base. Bueno, finalmente cuando te dice de estas características, no creas que están todas contenidas en un momento de tiempo, sino que aquí está la piedra, será probada, va a pasar las pruebas, y una vez que esté probada, vendrá a ser cabeza del ángulo. Es como
lo que leíamos en la vez pasada cuando decía, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, porque se refiere a un periodo adelante después de la resurrección. Y es interesante, muy importante, entender que Jesucristo comprobó que era todo lo que decía ser por medio de la resurrección de los muertos. Por ejemplo, cuando le preguntaron, ¿qué señal haces? ¿Qué señal nos das de que haces estas cosas? Cuando azotó a los vendedores en el templo y a los cambistas y a los vendedores de palomas, el Señor dice, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Les voy a demostrar quién soy yo cuando me levante de la tumba. Esa es la mayor señal. Jesucristo sanó enfermos, echó fuera demonios, resucitó muertos, pero la hazaña más grande, o la señal de Jonás, llamada en la Biblia la señal de Jonás, la más grande, la que ni tú ni yo podemos hacer. Tú y yo podemos echar fuera demonios, orar por los enfermos. Es probable que alguien diga, yo oré por un muerto y resucitó, pero lo que no puedes hacer es morir y resucitar tú solito, poner tu vida y volverla a tomar. La resurrección, hermanos y amigos, es la doctrina o el hecho que legitima todas las demás verdades. De tal manera que Jesucristo dijo que Él se levantaría al tercer día, y Pablo dice, si Cristo no resucitó, echemos a la basura nuestra fe. Nuestra fe no sirve para nada. Te voy a dar un texto, Romanos capítulo 1, es más, que nos lo lea don Carlos para que veas la importancia de la resurrección, porque cuando el Señor le está diciendo a Pedro, he aquí que tú eres Pedro, está usando su nombre y su sobrenombre, y ahorita te explico del nombre y sobrenombre, y luego dice que sobre esta piedra edificaré mi iglesia, otra vez piedra en singular, y luego dice, y las puertas del infierno o del Hades no prevalecerán contra ella. Está haciendo referencia a la resurrección. Pero antes de poderte resucitar a ti o a mí, tiene que resucitar Él. ¿Cómo es posible que Él nos prometa vida eterna cuando Él no es capaz de levantarse de los muertos? Entonces, la doctrina de la resurrección es fundamental. Y fíjate lo que dice Romanos capítulo 1 del 1 al 7. Este es el apóstol Pablo. Romanos 1 Reina Valera 1960, RVR 1960. Salutación. Un Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. 2 que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. 3 acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. 4 que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. 5 y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. 6 entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. 7 a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Juan. Bueno, ahí está. Fíjate qué tremendo dice aquí el apóstol Pablo cuando dice que Jesucristo fue declarado Hijo de Dios con potencia por la resurrección de los muertos. Porque él decía, Hijo de Dios soy, unos lo tiraban al loco, otros se burlaban de él, pero cuando resucita, el acto de resucitar, de volver a la vida, de poner su vida y volverla a tomar, es una declaración a todos, pero es una declaración con potencia, con poder, comprobando que ciertamente Él era el Hijo de Dios. Fíjate qué bonito el apóstol Pablo explica que el Evangelio había sido prometido acerca de su Hijo, Romanos 1:3,
que fue hecho de la simiente de David según la carne, verso 4, el cual fue declarado Hijo de Dios con potencia, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos de Jesucristo, Señor nuestro. Porque Jesucristo resucita, entonces ya es una piedra probada. Imagínense, cuando Él nace, dice la Biblia que fue llevado al desierto, cuando cumplió después de ser bautizado, fue llevado al desierto para ser tentado del diablo. El diablo le ofrece el reino de este mundo y sus placeres, y postrado le adorare. Pero Jesucristo no cae en la tentación y le contesta con la escritura. Finalmente se vence a sí mismo, vence a su carne, porque él dijo: yo estoy aquí para hacer la voluntad del Padre. Vence a Satanás y venció al pecado desde el momento en que nunca cometió pecado, aunque fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces tenemos una piedra probada. Por ejemplo, yo les he preguntado a mis discípulos, Mateo 28:19, llegando Jesús les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y les he preguntado, ¿antes no la tenía toda potestad? Muchos se quedan pensando y dicen: ah, caray, pastor, pues se me hace grave decir que no tenía. Bueno, es que no tenía toda potestad. Una vez que él vence al diablo, al mundo, dice: confiad, yo he vencido al mundo. Y vence la muerte, que es el enemigo más formidable. Entonces después, ya resucitado, puede decir: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es lo mismo que decían el predicador, el apóstol Pedro: a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y la pregunta para los discípulos otra vez: ¿qué no era Señor y Cristo ya? Bueno, es que por la resurrección de los muertos, Él vence a la muerte. Él vence a la muerte por la resurrección y es confirmado o declarado Hijo de Dios con potencia. Entonces, Pablo te lo explica en el capítulo 2 del libro de Filipenses: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sin embargo se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo. Y entonces tiene que obedecer y ser tentado, ¿no? Y hallado en la condición como hombre, se humilló, y ahí dice: y una vez que venció por la muerte y la resurrección, Dios le exaltó a lo sumo y dióle un nombre que es sobre todo nombre. Se le da el nombre que es sobre todo nombre después que resucita. No solo, este nombre no solo está en este siglo, sino en el venidero, sobre todo principado y sobre toda potestad, pero tiene que morir y resucitar. Entonces, cuando dice de fundamento, de esquina, ya te está hablando de cuando Él resucita, cuando ya se va a empezar a edificar la iglesia. Y entonces aquí tenemos que los adjetivos o las características de esta piedra son en tiempos proféticos de Isaías, te lo marca: piedra angular, ha venido a ser cabeza del ángulo. Pero siempre es el fundamento, es una sola piedra. Vamos entonces a explicar ahora, allá en Mateo 16, cómo el Señor emplea el nombre y el sobrenombre de Simón, porque en realidad no se llamaba Pedro, se llamaba Simón. Y desde que el Señor se lo encuentra por primera vez, porque quiero informarles a todos que
Si tú estudias las Escrituras te vas a dar cuenta que el primer discípulo con el que el Señor trata es con Simón. Te vas a dar cuenta también que al primero que se le aparece de los discípulos es a Simón. Esto lo puedes leer, por ejemplo, en Lucas. Si quieres saber la cronología de lo que pasó, lee Mateo, Marcos y Juan, pero si quieres saber el orden cronológico, lee Lucas, para que no te pierdas en los sucesos, porque Lucas escribe por orden, escribírtelas por orden. Quiero escribirte todo lo que pasó. Entonces, haciendo un estudio te das cuenta que el primer discípulo es Pedro, y que cuando lo ve le profetiza, le cambia el nombre, y la escritura menciona que Pedro era un sobrenombre. Aun cuando se le dijo a Cornelio, ve a la casa de Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Entonces, la palabra Simón literalmente significa el que escucha a Dios. Entonces viene un hombre que trae un espíritu abierto para escuchar a Dios. Es Simón, hijo de Jonás. Pero el Señor le dice, Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Pedro, que quiere decir piedra. Eso te lo voy a leer, porque luego cuando leemos, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, ahí está empleando su nombre verdadero, y enseguida dice, mas yo también te digo que tú eres Pedro, y parece que no entendemos exactamente lo que el Señor le está diciendo. Fíjate lo que dice el libro de Juan, capítulo 1, verso 35. Y el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, o sea, Juan Bautista. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Y oyéronle los dos discípulos hablar y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viéndolos seguirle, díceles, ¿qué buscáis? Fíjense, es la primera vez que tiene contacto con los dos primeros hombres. Y ellos le dijeron, maestro o rabí, que declarado quiere decir maestro, ¿dónde moras? Díceles, venid y ved. Vinieron y vieron dónde moraba y quedáronse con él aquel día. Fíjese cómo se pasaron la noche ahí, porque era como la hora de las 10, ya era noche, ¿no? Era Andrés, hermano de Simón Pedro. Aquí el evangelista utiliza la expresión Simón Pedro porque está escribiendo extemporáneamente, pero fíjese bien, volviendo al tiempo de los sucesos, era Andrés, hermano de Simón Pedro, uno de los dos que habían oído de Juan y le habían seguido. Este halló primero a su hermano Simón y díjole, hemos hallado al Mesías, que declarado es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo, fíjese bien, tú eres Simón, hijo de Jonás. Fíjese bien, el nombre verdadero de Pedro el apóstol no era Pedro, sino Simón. Y usted sabe que los apellidos antes no era Gamaliel Calderón, sino Gamaliel, hijo de David. Entonces en este caso era Simón, hijo de Jonás. Ese era el apelativo, ¿no? Se mencionaba al papá como apelativo.
Entonces es, por ejemplo, Jesús, hijo de José. En este caso, tú eres Simón. Aquí hay una revelación de Jesucristo. Antes de que le digan el nombre de Simón, él ya lo conoce. Lo mismo le pasó a Natanael, que cuando le dicen ven y ve, a ver si de Nazaret hay algo bueno. Y luego le dice el Señor, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Fíjate cómo el Señor discernía el espíritu de la persona. Y es que en el universo bíblico el nombre de la persona habla de su espíritu. Por ejemplo, Jacob significa usurpador, suplantador. Y era tremendo, porque le robó la primogenitura a su hermano. También ahí jugó con su tío Labán. Era tremendo. Era gandaya. Jacob era gandaya. Mire, hermano, fíjese. Uno de los patriarcas gandayas. Entonces, cuando él pelea con el ángel y le pide la bendición, bendíceme, entonces le dice, declárame ahora tu nombre. Le dice, Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel, que significa príncipe de Dios. O sea, que cambiarle el nombre a la persona significa invocar una nueva naturaleza en la persona. Esto te lo tengo que explicar, porque aquí en Juan 1:42 está el verdadero nombre o la verdadera naturaleza de el apóstol. Era Simón, tú eres Simón, hijo de Jonás, y luego le profetiza o le ministra, tú serás llamado Cefas, que quiere decir piedra. Entiende por favor, hermano y amigo, que Pedro no es el nombre original del apóstol, sino Simón. El que le cambia el nombre, el que le muda el nombre, es Jesús. En pocas palabras, la frase significa, Jesús le dijo, tú eres Simón, o tú eres el que escucha a Dios, pero serás llamado piedra. Entonces, cuando el Señor le está diciendo allá, mas yo también, cuando le dice, Simón, hijo de Jonás, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Ahí está hablando de la naturaleza del apóstol. La palabra Simón significa el que escucha a Dios, y está hablando de la revelación del Padre, que le había hablado a Simón en su espíritu para entender la identidad de Jesús. Y la frase más misteriosa y que ha confundido a muchos es, mas yo también te digo que tú eres Pedro. Fíjese bien que aquí Jesucristo en la primera fase se refiere a él por su verdadero nombre y la revelación que hizo el Padre, pero luego le cambia y dice, tú eres Pedro. El sobrenombre ya se lo había puesto de forma profética, pero no usaba el Señor el sobrenombre con Pedro. Por ejemplo, cuando antes de morir en la cruz le dice, Simón, Simón. No le dice Pedro, sino Simón, Simón. Porque el sobrenombre profético de Jesús se refería al carácter que vendría sobre Simón, que sería la primera piedra que se fundamentaría en él, o sea, en Cristo Jesús. Bueno, puedes estudiar tú el asunto del sobrenombre Pedro, que la Biblia le llama el que tiene por sobrenombre Pedro. Ve a casa de un Simón curtidor, él ahí mora el otro Simón,
que tiene por sobrenombre Pedro, pero siempre se habla de Pedro como un sobrenombre. Pero por la acción de Simón, de haber escuchado al Padre que le reveló quién era Jesús, entonces invoca: he aquí yo también te digo que tú eres piedra. Bueno, esto yo quería explicarte porque es muy importante que entendamos lo que se está leyendo. Llegó la hora de saludar a los que están con nosotros. Ya tenemos 15 minutos para la hora. Te dejé esto del sobrenombre y el nombre para que cuando vayamos a Mateo 16 entiendas lo que le está diciendo el Señor a Simón, hijo de Jonás, y cómo le cambia o cómo invoca sobre él esta característica de piedra, porque en su carta más adelante Pedro dirá: yo soy una piedra, tú eres una piedra, todos somos piedras vivas, no muertas sino vivas, sólidas. Por ejemplo, cuando se habla de aguas en la Biblia, agua viva, alguno preguntará: ¿qué será esto de agua viva? ¿Será una fuente de agua viva? Pues una agua viva es una agua corriente, es una agua que fluye. Y un agua muerta es un charco apestoso, un charco que se queda ahí. Bueno, piedra viva es sólida, que no se quebra. Están bien acomodadas las moléculas de esa piedra y es una piedra viva. Jesucristo no solamente es una piedra viva, pero es muy especial, es singular. Las características de esta piedra solo Él las tiene. Pero nosotros también somos piedras vivas de un edificio, porque la verdad, hermanos, es que cuando Jehová de los ejércitos está diciendo por medio del profeta Isaías que esta piedra servirá de fundamento y te da las características de ella, y ya te las mencioné al principio: piedra probada, angular, preciosa, fundamental y de esquina. Al final dice: el que en él creyere, no se apresure. O sea, que está esta piedra singular y todo el género humano enfrente de ella. Y Jesucristo vino a la tierra para tratar con todos los seres humanos, y el objetivo es que le crean que Él es el Hijo de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Unigénito quiere decir único en su género, no hay otro como Él. Para que todo aquel que en Él crea. Ahí está pues la reacción del resto de la humanidad en frente de esta piedra, que dice el apóstol Pedro después: para ustedes, para vosotros los que creéis, ella es de honor, pero para los incrédulos es una piedra de escándalo, una piedra de tropiezo. Entendamos entonces que esta piedra singular, fundamental, probada, de esquina, te habla de los procesos de su vida, pero una vez terminado el proceso de la vida y la obra de nuestro Señor Jesucristo, que culmina con la resurrección de los muertos y con el descenso del Espíritu Santo, ahora lo único que resta es que la persona crea o no crea. Fíjate como dice el apóstol Pedro, y esto te habla de la fe. Este apóstol Pedro, que han querido hacerlo el fundamento, pero Pedro no era su nombre, era su sobrenombre, y estaba hablando de un cambio de naturaleza, como cuando le cambiaron el nombre a los Boanerges, hijos del trueno, o a Jacob por Israel. Invoca al Señor: no, Simón, hijo de Jonás, no te lo reveló carne ni sangre, pero ahora yo te voy a decir, yo te voy a declarar algo a ti: tú eres Pedro. Pero le está diciendo el sobrenombre porque Pedro llega a ser el primer creyente
de la fe de Jesús. Y esto lo vamos a ver en la siguiente emisión mañana, si el Señor nos presta la vida. Pero Pedro, ya comprendiendo todo el proceso, porque fíjate que cuando le dicen, mas yo también te digo que tú eres Pedro, me han preguntado, ¿qué tiene que ver Pedro con la declaración? Pues tiene que ver mucho, tiene que ver todo. Porque Pedro es miembro de la raza humana y acaba de ejercer fe, porque el Padre se lo reveló, fe en Jesús. Entonces, su sobrenombre cobra valor en ese momento. Yo también te digo que tú eres Pedro. Pero la verdad es que el edificio de Dios no se compone solamente de la piedra fundamental, escogida, de esquina, sino que el edificio se compone de todo aquel que en él creyere. Por eso el profeta Isaías dice, te dije que es una sola piedra, te dije que Jehová la pone, te dije que es probada, te dije que es angular, te dije todo. Pero el meollo del asunto es, ¿qué vas a hacer tú con esta piedra? Si crees, no serás avergonzado, no huirás, no tendrás temor, no se apresure. Son muchos adjetivos que te ponen las diferentes versiones de la Biblia. Entonces, cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, bienaventurado eres Simón, bienaventurado tú que escuchas al Padre, porque el Padre te lo reveló, no te lo reveló carne ni sangre, pero ahora yo te digo tu nueva naturaleza. Tú eres Pedro. Bueno, Pedro, que forma parte del edificio por haber creído en Jesús, como dijo Isaías 28:16, dice a la iglesia, dejando pues toda malicia y todo engaño y fingimientos y envidias y todas las detracciones o los chismes, desead como niños recién nacidos la leche espiritual sin engaño, para que por ella crezcáis en salud, si empero habéis gustado que el Señor es benigno, al cual, allegándoos, piedra viva, reprobada cierto de los hombres, pero elegida de Dios, preciosa, vosotros también como piedras vivas. Es decir, que yo soy Gamaliel, pero por haber creído en Jesús, soy Pedro, o soy piedra. Aquí está el hermano Yáñez. Bienaventurado eres, hermano Yáñez, porque el saber quién es Jesús te vino de Dios, y por lo tanto ahora eres una piedra del edificio. Eso es lo que implica, mas yo también te digo a ti, por la declaración que acabas de hacer. Entonces, vosotros también, como piedras vivas, en realidad todos los que hemos creído en Jesús somos Pedros, hermano, o Petros, o Cefas, o piedras. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados, una casa espiritual y un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en ella, no solo Pedro, sino tú y yo y todo aquel que en él creyere, no será confundido. Ella es pues honor a vosotros que creéis, por eso dice el que crea. Mas para los desobedientes, la piedra que los edificadores reprobaron, esta fue hecha la cabeza del ángulo. Hay otros pasajes que dice, la expresión es, esta ha llegado a ser, o sea, por el proceso de la resurrección. Esta ha llegado a ser la cabeza del ángulo, bueno, para los que creen, pero para los que no creen, y es también piedra de tropiezo y roca de escándalo,
a aquellos que tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, para lo cual también fueron ordenados. Voy a terminar con Hechos 4:12, que todos nos sabemos el 12, pero sabemos poco del 11. Y es que la escritura hay que leerla completa, hermanos, con el contexto, para no perdernos de la verdad que te está diciendo. Hechos 4. Vamos a leer desde el 9. Dice Pedro y los demás apóstoles, o Pedro y Juan más bien, después de haber sanado al paralítico: pues que somos hoy demandados acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, al que vosotros crucificasteis, y Dios le resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este es la piedra reprobada de vosotros, los edificadores, la cual es puesta por cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El único que salva, hermanos y amigos, es Jesús. No salva Pedro, no salva Pablo, no salva Moisés, no salva Gamaliel, no salva William Marion Branham o el obispo fulano. El único que salva, en ningún otro hay salvación. Porque después te voy a hablar de la usurpación. El diablo ha querido usurpar el lugar de Jesucristo, y todas las doctrinas de error se refieren a hacer vana la cruz de Cristo. Sea que el hombre se salve por obras, sea que el hombre se salve por asistir a una iglesia, sea que el hombre se salve por seguir a un hombre, por estar bajo el manto apostólico de un hombre, o por el ministerio de este otro hombre, o porque yo guardo estas doctrinas. Hermanos, realmente la salvación no está planteada de esa forma, sino la salvación está planteada sobre la fe de Jesucristo, que murió y resucitó, que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salvación. Entonces, el juego de palabras, o no juego de palabras, sino hay que entender que Jesucristo le habla a Simón: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Ahí está hablándole de su nombre verdadero, pero por la fe, porque el Padre le abrió la mente y le reveló quién era Jesús. Entonces yo también te digo que tú eres Pedro, es decir, eres piedra de este edificio. Porque no solo Pedro, sino Pablo y todos los demás somos piedras vivas en cuanto ejercemos fe en Jesucristo. Esa es la única manera de fundamentarse en la roca, todo aquel que en él creyere. O sea, o te fundamentas por creer, o tropiezas en la roca. No hay de dos, no hay de tres, de cuatro, nada más hay dos opciones. ¿Qué vas a hacer con esta roca preciosa de ángulo, de esquina? O crees o no crees. O te fundamentas en ella por medio de la fe, te conviertes en una piedra viva tú mismo por creer en él, a vosotros los que creéis, o simplemente le rechazas. Y entonces va a ser piedra de tropiezo y roca de escándalo. Bueno, cuando se habla de las puertas del infierno, por supuesto, cuando tú hablas de una puerta, pues tienes que pensar en la llave, definitivamente.
se le dice a Pedro en ese pasaje, y eso lo vamos a comentar más adelante, hermanos, a ti daré las llaves del reino, de los cielos. Bueno, pero cuando dice las puertas del infierno, te voy a decir quién tiene en sus manos las llaves del Hades para poder abrir esas puertas. Por ejemplo, hay un ángel del abismo llamado Apolión o Abadón, es un ser sobrenatural allá en las profundidades del abismo que reina en el abismo. Pero las llaves no las tiene él. Las llaves las tiene Jesucristo. Apocalipsis 1, 17. Y cuando yo le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y he sido muerto. Y he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Después leerás tú al final del libro profético. La muerte dio sus muertos, el Hades dio sus muertos, la mar dio sus muertos. Está hablando de la segunda resurrección, pero también la Biblia nos habla de la primera. Cuando la Biblia dice, he aquí pongo en Sión una piedra probada, de esquina, de precio, te dice las características, y depende de qué característica estás hablando, de qué tiempo profético. Pero una vez efectuada la resurrección, entonces Jesucristo tiene toda potestad en el cielo y en la tierra. Ya se puede predicar la fe de Jesucristo. Todo lo que le dijo el Señor a Pedro era profético, todo. Desde el cambio de nombre de Simón al sobrenombre Pedro, que hablaba de otra naturaleza, pero que se la reitera cuando él declara la identidad de Jesús. Pero todo es profético, hermano. Edificaré está en futuro, a ti daré está en futuro, no le está dando las llaves ahí, te las dará. No está ya iniciando la edificación, lo hará más adelante. Y por supuesto cuando dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, está hablando del día de la resurrección, la primera resurrección. Pero si tú eres estudioso y lees más abajito, dice, pero les prohibió que dijeran, después de eso les prohíbe, cuando Pedro habla la revelación del Padre respecto de Jesús, habla de su identidad, Jesús la reitera, su nueva identidad como Pedro, tú eres Pedro, o tú eres piedra, y sobre esta fe que acabas de declarar, edificaré, no está edificando ahí, te daré, edificaré, las puertas del infierno no prevalecerán, nada se está cumpliendo ahí, todo es un trato profético, y por eso les prohíbe, no le digan a nadie que yo soy el Cristo. Y luego dice el evangelista, y después, desde entonces, comenzó Jesús a decirles de la muerte y la resurrección. Pedro no lo entendió, enseguida lo toma y dice, en ninguna manera de esto te acontezca, porque aun cuando muere, estaban perdiendo la fe. Por eso Jesucristo es declarado Hijo de Dios con potencia por la resurrección de los muertos. Otro pasaje dice, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. La resurrección es como la corona de la obra de Jesucristo. Entonces Jesucristo, el trato que tuvo con Pedro, la primera piedra que se fundamenta en él por la fe, es el mismo trato para con todos nosotros. Ustedes como piedras vivas, también sed edificados. Nunca Pedro dijo, edifíquense sobre mí, o Pablo dijo, no, pues yo soy el fundamento. Todos ellos son de la fe de Jesús. Y Dios es el que justifica a los que son de la fe de Jesús, o sea, los que creen en Él. Las puertas del Hades se refiere la muerte
no va a poder retener a mi iglesia, sino que resucitará. Sin duda. Las expresiones de Isaías dice, todo aquel que en él creyere no será confundido, no tendrá que huir, no se apresure. Te habla de la confianza, ¿no? De haber puesto tu fe en Cristo Jesús. Y cuando dice, los muertos en Cristo, hasta el día de tu muerte vas confiado. No solo que serás llevado al seno de Abraham por los ángeles a esperar la resurrección, sino que confiado en que vas a volver a resucitar. Porque Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. Fíjate bien, la fe. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esas son las puertas del Hades que no van a poder detener a la iglesia. Eso es lo que el contexto te dice. Y Jesucristo en la primera resurrección va a sacar a su iglesia y entonces se va a cumplir la palabra que dice, sorbida es la muerte con victoria. Bueno, creo que el tema está muy interesante. Estudia el nombre y el sobrenombre de Pedro. Hermano, estudia esto de las puertas para que no estés creyendo que no, que nosotros vamos a atacar al infierno o que la iglesia se iba a sostener por medio de papas y el infierno no iba a poder con ella. No. Está hablando de que esta piedra probada, tentado en todo pero sin pecado, y una vez habiendo obtenido, hecha la redención allá en el santuario celestial, y que estuvo apareciéndoseles por 40 días. Fíjate que me había llamado mucho la atención a mí, con esto ya concluyo, como en la 1 Corintios capítulo 15 dice Pablo de una manera muy enfática que Cristo se aparece a Pedro. Es bien curioso esto. 1 Corintios 15:3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas. Y luego dice, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos juntos, de los cuales muchos viven aún y otros son muertos. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y el postrero de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Pero Pedro es el primero de los apóstoles que lo vio resucitado. Claro, las mujeres lo vieron primero que él, pero de los apóstoles fue Pedro. Te invito a que estudies en qué momento, en cuál de los relatos se echa de ver que Pedro fue el primero. porque así lo dice la Biblia, ¿no? Pero son cosas bien llamativas, bien misteriosas ahí. Lo que sí te puedo decir, hermano, que el primero que entendió quién era Jesús por revelación, el primero que puso fe en Jesús fue Pedro. Él no es la piedra de fundamento, pero es la primera piedra. El primero que se fundamentó por revelación del Padre, porque Jesucristo había dicho, nadie puede venir a mí si el Padre no le trajere. Bueno, me alargué bastante, hermano Blasto, no sé si hay algún comentario interesante, no me di cuenta, pero a ver, saluda, despídete, saluda a los hermanos. Un saludo para Ramón Millán, pastor, aquí estamos en el púlpito cibernético. Pues está el hermano Rafael Contreras, saludos, Pati Corazón, Yayis López, Araceli Cruz, Micaela Lomelí, saludo para todos ellos y gracias por acompañarnos.
Mira, mis hermanos no tienen preguntas ni objeciones. Qué bueno, es que les gusta oír. Qué bonito es escuchar la palabra. Cuando otro está enseñando la palabra, uno se queda así, hermano, a gusto, mire, saboreando la escritura. Decidí transmitir en Facebook porque allá en YouTube hay tanta gente y tanto enemigo, groserías, y tiene que estar el hermano Gilberto borrando. Mejor subo el video limpio, sin groserías. Y mañana le seguimos en el tema, si Dios nos presta la vida, hermanos. Es un gusto estar con ustedes. Y no nos cansamos de escudriñar una y otra vez. Mañana vamos a ver que aquel texto tan famoso, Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Muchos lo han querido tomar como que los apóstoles y profetas es el fundamento. No, señor, el fundamento es una sola piedra, es una roca singular y especial. Bueno, mañana le seguimos. Bendiciones. When the stars refuse to shine, when the stars don't shine no more,